creo que capacidad intelectual tenemos en el país y podemos apostarle a esta tecnología como una forma de realmente cambiar nuestra matriz productiva y ser competitivos a nivel mundial. Este es un viaje por el emprendimiento, la innovación, la creatividad y el desarrollo productivo. Prepárate para inspirarte, aprender y transformar tu manera de ver el mundo. Descubre los secretos y desafíos del éxito empresarial. Esto es Con Quito al Futuro. Comenzamos. Amigos y amigas, bienvenidas al tercer episodio de nuestro podcast Con Quito al Futuro. Hoy iniciamos con una gran noticia para los emprendedores y emprendedoras de la capital, y es que la convocatoria de Capital Semilla Fonquito 2024 se ha ampliado. Ahora tendrán plazo hasta el 23 de abril para poder completar sus postulaciones y ser parte de este programa que puede impulsar sus proyectos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Marco Benalcázar, con 14 años de experiencia en temas de inteligencia artificial. Además, es el fundador y director del Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial Alan Turing de la Escuela Politécnica Nacional. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá en Con Quito al Futuro. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá a las órdenes. Marco, hoy queremos hablar un poco acerca de este tema de la inteligencia artificial, un tema que para muchos resulta un poco desconocido, inclusive diría yo para ciertas personas lo ven hasta con temor, ¿no? No se explican cómo puede suceder eso. Cuéntanos un poco de qué se trata. Fíjate, en tu presentación ahora decimos que tienes 14 años de experiencia en temas de inteligencia artificial, es decir, no es algo que nace ayer. Así es. Así es. Bueno, la inteligencia artificial es una disciplina que forma parte de la computación y se encarga de desarrollar algoritmos o programas computacionales que simulan ciertos aspectos, ciertas actividades que desarrolla nuestro cerebro con inteligencia humana. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos desarrollar algoritmos que interpretan datos, y cuando estamos desarrollando ese tipo de algoritmos, estamos desarrollando algoritmos de percepción. Si, por ejemplo, desarrollamos un algoritmo que interpreta información visual, es decir, información adquirida a través de cámaras, estamos en el campo de la visión artificial, por ejemplo. Un campo dentro de la inteligencia artificial que a día de hoy recibe un interés bastante amplio dentro de la comunidad científica por la gran cantidad de productos y servicios que ha creado es el campo del machine learning o inteligencia computacional o aprendizaje computacional, que no es otra cosa más que crear programas de computadoras que son capaces de aprender en base a datos. Y eso es justamente quizá dentro de la inteligencia artificial el mayor campo que existe a día de hoy y que es lo que ha permitido tener aplicaciones interesantes y modernas como los modelos generativos, por ejemplo, que a día de hoy son noticia en todo el mundo, los modelos generadores de texto, de imágenes, de video, de música, de señales de audio, por ejemplo, voces, entre otros aspectos, ¿no? La inteligencia artificial es una disciplina relativamente nueva, podríamos decir. Es quizá tan nueva como la parte de la computación, si nosotros comparamos con otras disciplinas que ya tienen muchos más años, siglos diría yo, de existencia, como por ejemplo la física, la química. La inteligencia artificial tiene sus orígenes en los años 50 del siglo pasado, es decir que apenas estamos llegando a completar 75 años de existencia y sin embargo pues tenemos la gran cantidad de aplicaciones y tecnología ya desarrollada. Y creo que lo más importante es lo que va a venir después, ¿no? Creo que la inteligencia artificial nos va a traer algunos aspectos de gran impacto y de enorme beneficio para la humanidad. Y en el Ecuador, ¿cómo está el desarrollo de la inteligencia artificial? Nos dices que, claro, ya es un tema, suena a poco, pero ya son algunos años. ¿Cómo está el tema en el Ecuador, el desarrollo de la inteligencia artificial? También con la globalización, ¿no es cierto? Las cosas llegan más rápido, pero ya el tema acá en el país, ¿cómo se encuentra? Esa es una pregunta interesante porque, bueno, no está al mismo, empezaría diciendo, no estamos al mismo nivel que países de Norteamérica como Estados Unidos y Canadá y quizá países del Asia como China, Singapur. Sin embargo, se hacen esfuerzos para desarrollar investigación y aplicaciones en inteligencia artificial. La ventaja de la inteligencia artificial es que básicamente al ser una disciplina que está dentro de la computación,
El superar las brechas que existen no es muy difícil, precisamente porque en la parte del software es uno de los campos o una de las disciplinas donde es más fácil superar obstáculos, ¿no? Como decía, no está al mismo nivel que en países desarrollados, sin embargo se hacen esfuerzos en la academia, por ejemplo. En la Escuela Politécnica Nacional, hace aproximadamente 6 años, fundamos un laboratorio de investigación en inteligencia artificial. Nuestra misión es desarrollar investigación básica y aplicada en materia de inteligencia artificial con el objetivo de buscar bienestar y desarrollo para el país. De la misma manera, en otras universidades también existen grupos de investigación en inteligencia artificial. En el país existe una red de investigación en inteligencia artificial que engloba a varios investigadores de varias universidades que trabajan justamente en este campo. También se está últimamente tratando de incluir a personas que trabajan en la industria como una forma también de conectar academia e industria. Y también he visto últimamente esfuerzos en desarrollar productos y servicios de inteligencia artificial ya por parte de startups o por parte de compañías. Como decía, todavía lamentablemente estos desarrollos no igualan, estamos muy por detrás de ser actores en el campo del desarrollo de inteligencia artificial a nivel mundial, pero sin embargo pues existen esfuerzos y yo creo que existe un gran talento humano que es capaz de desarrollar cosas interesantes. Quizá lo que más falta a día de hoy es el tema de inversión pública, inversión privada para desarrollar productos, servicios y también investigación. Y quizás ahí es un tema importante porque para el desarrollo de todos estos aspectos es fundamental la articulación, ¿no? Nos comentabas del tema del trabajo que se está haciendo de la academia, pero eso tiene que vincularse con el sector productivo, con las instituciones públicas, con las privadas, para que realmente se pueda desarrollar y también se puedan desarrollar soluciones a los temas cotidianos que aquejan a nuestra sociedad. Totalmente. Los últimos avances en inteligencia artificial que hemos experimentado en el mundo nos muestran que ese es el camino. De hecho, hoy por hoy, tecnologías generativas como ChatGPT, Gemini, ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google, Copilot de Microsoft, Claude de Anthropic, Mistral de Mistral y otras tecnologías no han sido desarrolladas por la academia, han sido desarrolladas por empresas cuyo fin ha sido la investigación y el convertir parte de esa investigación en productos y servicios, ¿no? Entonces, hay un giro importante porque hasta hace, 5 años atrás o probablemente un poquito más, hace una década atrás, los principales avances, progresos y productos de inteligencia artificial nacían de los centros de investigación, ¿no? Y una razón por la cual últimamente los mayores productos de inteligencia artificial han salido de empresas de investigación y no de la academia, no es porque la academia no tenga la capacidad de producir el conocimiento que se requiere para crear algoritmos sofisticados de inteligencia artificial, sino se ha dado por el hecho de que las empresas han logrado aglutinar financiamiento de inversores, de inversores tanto personas como empresas, y esa justamente ha sido la sinergia perfecta que ha surgido para desarrollar productos y servicios modernos como los que hemos visto. Entonces, la academia sigue jugando un rol importante, pero es importante tener en cuenta de que el desarrollo de tecnologías modernas basadas en inteligencia artificial requiere unir esfuerzos entre quien tiene el conocimiento y quien tiene el capital y la infraestructura computacional para poder entrenar grandes modelos, para poder desarrollar justamente tecnología sofisticada. Ya no puede la universidad solamente por sí misma mantenerse aislada de la industria, y la industria tampoco puede por sí misma, sin juntar a académicos brillantes, a personas con gran talento, desarrollar productos y servicios. Entonces, creo que queda claro y queda demostrado que se requiere una alianza entre diferentes actores, cada uno con diferentes capacidades, y esas capacidades unidas pues producen los productos y servicios que hemos visto que son bastante sofisticados. Y se acelera el proceso, ¿no? Es como un motor que camina más rápido. Totalmente. Estamos produciendo Con Quito al Futuro aquí desde la incubadora de la ciudad, y muchos emprendedores, emprendedoras nos ven, nos escuchan. ¿Cómo aplicar el tema de la inteligencia artificial para el fortalecimiento de los proyectos de emprendimiento, para la innovación? A veces pensamos en temas de innovación, de inteligencia artificial como algo muy lejano, ¿no? Como algo muy complejo, pero ¿cómo lo podemos aterrizar al desarrollo de estos proyectos?
Es una pregunta excelente porque realmente nos pone a analizar cómo realmente estas tecnologías sofisticadas, estas tecnologías que a veces creemos que no están a nuestro alcance, nosotros las podemos usar. Te voy a mencionar marcas, no porque tenga alguna predilección, sino porque realmente creo que son herramientas que le pueden ser muy útil a las personas. Existe, por ejemplo, un producto de Microsoft, un producto gratuito, y esa es la razón por la que lo menciono, que se llama Copilot en inglés o Copiloto en español, que Microsoft lo está integrando en los sistemas operativos. Windows 11 tiene este servicio, aplicaciones de Office también tienen este servicio, o simplemente a través de un navegador nosotros podemos acceder a este Copilot o a este copiloto. ¿Qué es lo que hace este copiloto? Bueno, este copiloto tiene por detrás ChatGPT. ChatGPT 3.5, ChatGPT 4.0. Es decir, nosotros podemos usar estas herramientas. La pregunta es, ¿para qué podemos usar estas herramientas? Bueno, podemos usar estas herramientas desde no sé, tenemos un correo electrónico para el cual no sabemos qué responder porque, digamos, la respuesta de ese correo electrónico va a hacer que tengamos o que cerremos un negocio o que no cerremos un negocio. Entonces necesitamos una idea de cómo responder. Entonces, por ejemplo, Copilot nos puede ayudar a dar sugerencias de cómo responder, ¿no? O nosotros ya tenemos una idea de cómo responder un correo electrónico, pero queremos que el correo electrónico se vea o suene elegante, muy respetuoso, diplomático. Bueno, pues Copilot también nos puede ayudar en esa tarea. Es una de las cosas más básicas. La otra, por ejemplo, crear una estrategia de publicidad. Esa es otra de las cosas en las que nos puede ayudar. Y ahí Copilot tiene otros servicios que van más allá de la generación de texto. Por ejemplo, te puede generar imágenes que tú las puedes utilizar para una campaña publicitaria o para una estrategia de publicidad, ¿no? Copilot también te permite generar música de forma gratuita, música con la letra que tú quieres en español, ¿no? Entonces, si quieres una campaña publicitaria, pues ya tienes texto, ya tienes imágenes, ya tienes video. Bueno, ¿quieres analizar archivos? ¿Qué sé yo? Una de las cosas en los que estas herramientas, sobre todo de análisis o de generación de texto, nos ayudan mucho es a procesar rápidamente grandes volúmenes de texto. Entonces, qué sé yo, tú tienes un documento muy grande de una extensión importante en páginas que quieras revisar. Bueno, pues Copilot te puede ayudar a darte un resumen del documento, de las partes más importantes, o tú le puedes hacer preguntas respecto de ese documento para no pasarte leyendo todas las hojas del documento para encontrar la respuesta que quieres, ¿no? Entonces, y todo esto se puede hacer de manera gratuita. Puedes analizar datos también, ¿ok? Que eso es otra cosa importante. Puedes desarrollar estrategias, como te decía, de venta, y también he visto que se puede usar, por ejemplo, para gestión del talento humano, ¿no? Puedes manejar archivos de Excel, puedes generar archivos de Excel o tablas con estos asistentes. Entonces, realmente, más que dar una lista exhaustiva de las cosas que se pueden hacer, yo diría, creo que resultaría más fácil encontrar un punto donde no puedes usar estas herramientas. Estas herramientas, obviamente, no sé, no te pueden generar por sí mismas dinero, ¿ya? Pero si tú las usas, evidentemente te van a agregar mucho valor, y eso es una de las cosas que sobre todo yo siempre trato de destacar. Agregan mucho valor a tu negocio, y el valor que es agregado depende en gran medida de cómo tú lo usas. Entonces, lo importante o el mensaje importante es, herramientas hay, te he mencionado una, que son gratuitas, ¿no? También ChatGPT 3.5 es gratuito, ¿sí? Gemini también es gratuito. Entonces ya tenemos 3 herramientas gratuitas. Y yo pienso que con el pasar del tiempo van a aparecer más herramientas. El punto, o lo que yo he observado sobre todo, es que lamentablemente las personas, los que podrían beneficiarse de este tipo de tecnologías, algunos no saben de su existencia, o algunos no saben cómo usarlo, ¿no? Entonces creo que esa es la parte importante. La recomendación es siempre buscar, leer acerca de información tecnológica, y ahí vas a encontrar los productos y servicios que tú los puedes usar, y como dije, con costo cero para ti, ¿no? Y productos sofisticados, ¿no? Ahora, como en todo tema, hay lo positivo y lo negativo, ¿no? Aquí también hay el riesgo en la inteligencia artificial de que sea mal usada intencionalmente, ¿no? También es un riesgo que puede haber. Totalmente. Bueno, hoy por hoy hay un campo de aplicación de inteligencia artificial que se llama Deep Fake, Deep de profundo. Deep en inglés, deep, la palabra en inglés traducido al español significa profundo, y fake traducido al español significa falso. Entonces, es generación de contenido falso usando deep learning, ¿no? No necesariamente todo contenido falso es malo, ¿no? Pero
En algunos casos se puede usar deepfake, por ejemplo, para generar noticias que no han ocurrido y que evidentemente por el nivel de sofisticación de estas tecnologías, pues el artículo que reporta una noticia falsa no se puede detectar, porque precisamente suena natural, suena como que si hubiese sido escrito por una persona. Entonces, ahí hay un problema bastante serio y creo que es uno de los puntos que realmente el mundo lo está considerando seriamente, el hecho de que de esta manera se pueden generar y sobre todo propagar fácilmente noticias falsas, ¿no? Este es uno de los puntos, digamos, negativos de los últimos desarrollos. Otro punto negativo y que ahora de hecho está en discusión alrededor de todo el mundo, Norteamérica, Europa, de hecho la Unión Europea hace no mucho tiempo aprobó una regulación sobre inteligencia artificial en el Reino Unido y en Asia es el tema del uso de los datos, ¿no? Estos algoritmos de tecnologías generativas, algunos de los cuales ya mencioné, requieren de grandes cantidades de datos. Y esas grandes cantidades de datos en su mayoría han sido tomadas de la Internet. Entonces, uno de los problemas que se enfrenta actualmente, sobre todo empresas que desarrollan estas tecnologías, es demandas de generadores de contenido por haber hecho un uso ilegal de sus datos. Por ejemplo, el caso más icónico, digamos, que tenemos hasta la fecha es en Estados Unidos la demanda que New York Times presentó en contra de OpenAI, porque New York Times acusa a OpenAI de haber usado sus artículos de noticias de forma ilegal para entrenar su producto ChatGPT. Y de la misma manera, pues, otros sectores, como por ejemplo los creadores de contenido en YouTube, también tienen preocupación del hecho de haber usado su contenido sin autorización o sin recibir ninguna retribución económica al respecto. Los artistas también, de hecho, en esta semana, un grupo de artistas, un número importante de artistas sacó un comunicado mencionando su preocupación en cuanto a la generación de productos y servicios de inteligencia artificial que pueden producir música. Y creo que se entiende la preocupación. Te mencioné que justamente una herramienta puede generar música, ¿no? Pero y quizás también hay una preocupación general también, ¿no? O sea, como un temor, porque es como que puede reemplazar también al ser humano. Es decir, tú ponías el ejemplo, acá estamos entre comunicadores también, de que puedes hacer una campaña de publicidad. Es decir, ya no necesitarías del publicista. Eso es una pregunta excelente porque realmente yo te diría que siempre la humanidad ha tenido miedo de ser reemplazada por nuevas tecnologías, ¿no? Y ese miedo indudablemente se multiplica por 10 o por más cuando nosotros desarrollamos una tecnología que simula algo que nosotros creíamos que solamente los seres humanos podían tener, que es el tema de inteligencia, ¿no? Sin embargo, yo creo que por lo menos en un futuro a corto plazo o a mediano plazo, realmente las herramientas van a reemplazar, pero van a reemplazar a las personas que no saben usarlas. ¿A qué me refiero? O sea, la tecnología está creada con el fin de potenciar capacidades, con el fin de ser más productivos y con el fin de que al final nosotros los seres humanos estemos mejor. Entonces, creo que el reto está en usar estas tecnologías y haciendo un buen uso de estas tecnologías, un uso responsable y ético de estas tecnologías, pues vamos a aumentar nuestra productividad, vamos a ser más competitivos. Creo que ahí está el reto. Entonces, yo sí creo que las personas van a ser reemplazadas, pero no todas las personas, sino las personas que no hagan un uso correcto de la tecnología y que no se adapten. Creo que hay un punto, ese es un punto importante, es el hecho de la adaptabilidad que debemos tener los seres humanos, ¿no? Y recordemos, solamente por poner un ejemplo, que no es el primer momento en donde la humanidad se enfrenta a un cambio tecnológico. Tú mencionabas el caso de la comunicación. Bueno, antes los fotógrafos usaban unas tremendas cajas para tomar una fotografía y el proceso de tomar una fotografía tardaba muchísimo tiempo. Hoy por hoy tenemos acceso a teléfonos celulares, pero aún así tenemos la profesión de fotógrafo. Claro. Nada más que los fotógrafos evidentemente ya no usan estas cajas enormes que tenían antes, ahora usan cámaras digitales, ¿no? Y evidentemente, ¿dónde está la parte interesante del fotógrafo? En poder crear una escena, capturar la mejor parte o el mejor cuadro de una persona o de un escenario, ¿no? Entonces, esa misma función vamos a seguir teniendo a las personas, pero ahora con una amplia gama de herramientas. Y creo que la clave, insisto, está en hacer un buen uso de estas herramientas. Bueno, saber qué herramientas existen y segundo, pues hacer un buen uso de estas herramientas. Regresando al tema de la academia,
Ya hay carreras relacionadas con el tema de inteligencia artificial, ya tenemos jóvenes que están formándose en este tema. Sí, en el Ecuador existen carreras tanto en pregrado y en posgrado que buscan formar talento, capacidades en materia de inteligencia artificial. Por ejemplo, en la Escuela Politécnica Nacional estamos empezando con el primer semestre de una carrera llamada Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, justamente donde la idea es formar a nuestros estudiantes para que puedan justamente explotar datos y evidentemente desarrollar y usar algoritmos de inteligencia artificial para agregar valor a empresas, ¿no? A nivel de posgrados, pues también tenemos maestrías y doctorados cuyo foco es inteligencia artificial. Igual existen en otras universidades públicas y privadas de Quito y del país justamente especializaciones a nivel de posgrado en inteligencia artificial y en pregrado. Eso es positivo porque dentro de muy poco tiempo el país va a tener ingenieros especializados en inteligencia artificial y esto creo que de alguna manera va a impactar positivamente sobre nuestro nivel productivo, ¿no? Porque hay soluciones, como lo hemos dicho, de problemas cotidianos que tiene la ciudad, que tiene el país, que se podrían resolver a través de la inteligencia artificial, ¿no? Se podrían encontrar esas soluciones. Efectivamente, mira, tu pregunta me da una oportunidad perfecta para poder proponer algo a tu audiencia que lo he venido proponiendo en todos los espacios, y es el hecho de que si nosotros nos ponemos a analizar cómo funciona el país en cuanto a generación de recursos económicos, pues lamentablemente nos damos cuenta que nosotros somos vendedores en su mayoría de materia prima y en muchos casos materia prima que ni siquiera nosotros hacemos ningún esfuerzo para producirla. Por ejemplo, el petróleo. O sea, ¿qué esfuerzo hemos hecho nosotros para tener petróleo? Ninguno. Simplemente fuimos afortunados de tener petróleo en el espacio donde estamos. Minería es otro aspecto importante. El tema pesca. Tampoco ahí hacemos mucho más que pescar y obviamente agregar mínimo valor agregado a los productos que vendemos en base a la pesca. Entonces, lamentablemente el país a día de hoy todavía sigue dependiendo de sectores en donde realmente el valor agregado que se tiene es muy bajo o en algunos casos extremadamente nulo. El petróleo creo que es el ejemplo perfecto donde no agregamos ningún valor al petróleo, porque lo único que hacemos es extraer, a veces ni eso lo hacemos nosotros, sino que contratamos a empresas y vendemos ese crudo. Y cuando nosotros necesitamos gasolina, pues compramos esa gasolina, ¿no? Entonces, lamentablemente, y en una economía dolarizada, pues creo que no hay que ser un economista tan ilustrado como para darse cuenta de que si nosotros no producimos tantos productos como para ingresar tantos dólares como necesitamos, pues nuestra balanza comercial es negativa y ahí es donde tenemos problemas y los gobiernos usualmente recurren a sacar dinero de dentro del país, que es básicamente a través de impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que mayor cantidad de dólares ingresen al país? Pues vender productos y servicios de alto valor agregado. ¿En qué industria es fácil ser competitivos sin tener que esperar un tiempo muy grande hasta vencer las brechas y sin tener una enorme inversión? Pues yo creo que es la industria del software, ¿sí? Entonces, en la industria del software, tú para producir un producto o un servicio, básicamente yo te diría necesitas un 95% de capacidad intelectual y evidentemente el resto es inversión, ¿no? Y creo que capacidad intelectual tenemos en el país y podemos apostarle a esta tecnología como una forma de realmente cambiar nuestra matriz productiva y ser competitivos a nivel mundial. Y esto es una iniciativa que tiene que ser apalancada tanto por el gobierno, obviamente por la academia, por la industria y en general por toda la sociedad. Creo que si el país no se plantea el hecho de basar su economía en una economía de conocimiento, en una economía donde se agregue alto valor a sus productos y servicios, pues lamentablemente el tema de subidas de impuestos, el tema de que las crisis económicas mundiales básicamente nos afectan altamente, el tema de que el precio del petróleo de alguna manera es aquello que rige cómo funciona nuestra economía o cuán crítico, o cuál es el estado crítico de nuestra economía, va a seguir pasando por el resto del tiempo, ¿no? Un desafío enorme, pero al que se lo puede enfrentar, como hemos dicho en este programa, con articulación.
¿no? Academia, sector productivo, instituciones públicas, instituciones privadas. Y ese es un poco también el desafío que tiene Conquito junto a la Escuela Politécnica Nacional también y el resto de instituciones, el poder trabajar, caminar en estas rutas que nos lleven pues también a un desarrollo económico y productivo en la ciudad. Marco, te queremos agradecer por habernos acompañado en este Conquito al Futuro. Es un tema muy interesante, nos queda mucha tela por cortar y te comprometemos también para en alguna próxima ocasión pues seguir hablando de inteligencia artificial, del desarrollo tecnológico y de este Quito del futuro que no es en 10 años, sino que ya es enseguida. Efectivamente, muchas gracias por el espacio, un placer haber estado contigo y a las órdenes siempre. Muy bien, les agradecemos por habernos acompañado en este tercer episodio de Conquito al Futuro. Les recordamos a los emprendedores y emprendedoras interesadas en participar en la convocatoria de Capital Semilla Fonquito 2024 que hemos ampliado el plazo. Ahora podrán concluir todo el proceso hasta el 23 de abril. Recuerden que toda la información está disponible en nuestra página web www.conquito.org.es. Estuvo con ustedes Héctor Calderón. Muchísimas gracias a todos y todas. Esto fue Conquito al Futuro.